Me desperté en el hospital sin saber cómo había llegado ahí. Lo último que recuerdo es que estábamos cenando en casa de Daniel, mi hijo. Era sábado 23 de marzo, día de su cumpleaños número 45. Verónica había preparado chiles en nogada, mi platillo favorito desde que éramos jóvenes, y yo todavía vendía refacciones en el local de la calle Independencia. La mesa estaba puesta con las vajillas buenas, esas blancas con flores azules que habían sido de mi Carmela. Que en paz descanse. Los nietos corrían por la sala y Daniel parecía contento, más contento de lo que lo había visto en meses. «Papá, sírvase más vino», me dijo Daniel mientras llenaba mi copa con ese vino tinto que había traído de no sé dónde. Era un vino caro, de esos que vienen en botella negra con etiqueta dorada. Este vino es especial. Lo estaba guardando para una ocasión importante. Amigo, antes de continuar con esta historia, necesito pedirte tu ayuda. Cada suscripción aquí es como un abrazo que me da fuerzas para seguir trayendo relatos tan intensos como este. Por favor, suscríbete ahora y camina conmigo en este viaje. Agregó con una sonrisa que en ese momento me pareció sincera. Brindamos. Daniel levantó su copa y dijo, «Por mi padre que siempre nos ha cuidado». Todos chocaron sus copas. Yo tomé un trago largo porque el vino estaba bueno, de esos que se sienten suaves cuando bajan por la garganta. Tenía un sabor un poco extraño, como amargo al final, pero pensé que así eran los vinos caros. A los pocos minutos empecé a sentir algo raro. Primero fue un mareo ligero, como cuando te levantas muy rápido de la silla. Después se me nubló la vista. Las caras de mi familia se veían borrosas, como si estuviera viendo a través de un vidrio empañado. Traté de agarrarme de la mesa, pero las manos no me respondían bien. «Papá, ¿se siente bien?». Escuché la voz de Daniel, pero sonaba lejana, como si estuviera hablando desde otro cuarto. Las piernas se me aflojaron como si me hubieran quitado los huesos. El corazón me latía rápido, demasiado rápido, como martillo neumático dentro del pecho. La garganta se me cerró y sentí que no podía respirar bien, como si alguien me estuviera apretando el cuello con las manos. El sudor me empezó a correr por la frente aunque la casa estaba fresca. «Llamen a la ambulancia», escuché que gritaba Verónica. Después todo se puso negro. Lo siguiente que recuerdo es despertar en una cama de hospital, con tubos en los brazos y una máquina que hacía pip 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 al lado de mi cabeza. Daniel estaba sentado en una silla junto a la cama, con cara de preocupación, o eso parecía. «Papá, qué susto nos dio», me dijo tomándome la mano. «El doctor dice que fue la presión, que tiene que cuidarse más». Pero algo en su voz no me cuadraba. Algo en la forma en que me miraba no era del todo normal. Los doctores me hicieron estudios durante 3 días. Dijeron que mi presión estaba alta, que mi corazón estaba débil, que a mi edad estas cosas pasan. Me dieron pastillas y me mandaron a casa con una lista larga de cosas que ya no podía comer. Daniel me llevó a mi departamento. Me ayudó a subir las escaleras, me preparó té. «Descanse, papá. Nosotros lo cuidamos», me dijo antes de irse. Pero esa noche, acostado en mi cama mirando el techo de mi recámara, no podía dejar de pensar en ese momento, en el sabor amargo del vino, en la sonrisa extraña de Daniel cuando brindamos, en cómo Verónica se había quedado callada toda la cena, mirándome de reojo cada vez que yo tomaba de mi copa. ¿Por qué solo yo me había desmayado si todos habíamos tomado del mismo vino? Los días siguientes fueron extraños, llenos de cosas pequeñas que no me dejaban dormir tranquilo. Daniel empezó a visitarme todos los días. Llegaba a las 11 de la mañana con comida que traía de restaurantes, siempre preguntándome cómo me sentía, si había tomado mis pastillas, si necesitaba algo. Era atento, demasiado atento. Mi hijo, que antes apenas me llamaba una vez por semana, ahora no se despegaba de mí. «Papá, encontré esta casa de retiro muy bonita en Zapopan», me dijo un jueves mientras comíamos el pozole que había traído. «Tiene jardines, enfermeras las 24 horas, actividades para personas de su edad. Sería bueno que la conociera». Me quedé viendo el pozole, removiendo los granos de maíz con la cuchara. «No necesito casa de retiro, Daniel. Estoy bien aquí en mi departamento». Pero papá, después de lo que pasó, se quedó callado, como buscando las palabras correctas. Ya no puede estar solo. ¿Qué tal si le pasa algo y no hay nadie para ayudarlo? Había algo en su voz que no me gustaba. No era preocupación de hijo, era otra cosa.
Era como cuando alguien te vende algo que no necesitas, pero insiste e insiste hasta cansarte. Esa misma semana, Verónica llegó con unos papeles. Suegro, necesitamos que firme estos documentos, me dijo poniéndolos en la mesa de la cocina. Son para actualizar su testamento, para que todo esté en orden por si acaso. ¿Por si acaso qué? Pensé, pero no lo dije en voz alta. Los papeles eran un montón, con letras chiquitas que casi no podía leer sin mis lentes buenos. Le pregunté si podía llevarlos con el licenciado Ramírez, mi abogado de toda la vida, para que los revisara. Verónica se puso tensa, como alambre estirado a punto de tronar. No es necesario, suegro. Son papeles simples solo para protegerlo. Me miraba con esos ojos que siempre me habían parecido fríos, como de muñeca de porcelana. Además, el licenciado Ramírez ya está muy viejo. Debe tener como 90 años. Tiene 72, le contesté. 3 años más joven que yo. No firmé nada ese día. Les dije que me dolía la cabeza, que necesitaba descansar. Verónica se fue con los papeles bajo el brazo, molesta, aunque trataba de no demostrarlo. Por las noches, cuando me quedaba solo en mi departamento, empecé a recordar cosas. La cena del cumpleaños de Daniel se repetía en mi cabeza como película vieja. Recordé que Daniel había servido el vino solo en mi copa, que la botella estaba cerca de él, que nadie más había tomado de ese vino específico. Los demás habían tomado cerveza o refresco. Recordé también que antes de brindar, Daniel había ido a la cocina con la botella. Voy a destaparla para que respire, había dicho. Estuvo ahí como 5 minutos, solo con la botella. ¿Qué había hecho en esos 5 minutos? Una noche me levanté a las 3 de la madrugada, con el estómago revuelto. Fui al baño y vomité, y en el vómito había sangre. No mucha, solo unas gotas, pero suficiente para asustarme. Me quedé sentado en el piso del baño, con las manos temblando mirando el agua roja en el excusado. Al día siguiente fui al doctor por mi cuenta, sin decirle nada a Daniel. El doctor Hernández me revisó y me pidió análisis de sangre. Don Roberto, sus valores están muy alterados. El hígado, los riñones, todo está trabajando mal. ¿Ha estado tomando algo diferente? ¿Algún medicamento nuevo? Solo las pastillas que me recetaron en el hospital, le dije. Me mandó con un especialista. Más estudios, más análisis. Los resultados tardaron una semana en llegar. Y cuando llegaron, el doctor Hernández me llamó a su consultorio con urgencia. Don Roberto, necesito que me diga la verdad. ¿Ha tenido contacto con algún químico? ¿Pesticidas, venenos, algo así? Su cara estaba seria, preocupada de verdad. No, doctor. ¿Por qué me pregunta eso? Se quitó los lentes y los limpió con su bata blanca, como hacía cuando tenía que dar malas noticias. Porque sus análisis muestran trazas de una sustancia tóxica en su sangre. No es natural. Alguien le dio algo, don Roberto. El consultorio se quedó en silencio. Solo se escuchaba el ruido del aire acondicionado y mi corazón latiendo, como tambor en mis oídos. Las palabras del doctor me cayeron como cubetazo de agua helada. ¿Está diciendo que alguien me envenenó? El doctor asintió despacio. Necesitamos reportar esto a las autoridades. Esto es un intento de homicidio. Me quedé ahí sentado, sintiendo cómo se me ponía la piel de gallina. En mi cabeza apareció la imagen de Daniel sirviendo el vino, sonriendo, brindando. Por mi padre que siempre nos ha cuidado. Mi propio hijo había intentado matarme. Esa noche no pude dormir, dándole vueltas a lo que había dicho el doctor Hernández. Me quedé sentado en la sala de mi departamento, en el mismo sillón café donde Carmela y yo veíamos las novelas cada noche durante 32 años. El sillón seguía oliendo a su perfume de violetas, aunque ella llevaba 5 años muerta. Agarré la fotografía que tengo en la mesita, esa donde estamos los tres, Carmela, Daniel y yo, tomada en el Parque Agua Azul cuando Daniel tenía apenas 7 años. En esa foto Daniel me abraza las piernas con esas manitas chiquitas, sonriendo con 2 dientes de menos. Yo cargo un globo rojo que le había comprado, y Carmela nos mira a los dos con esa cara de felicidad que solo las madres tienen cuando ven a sus hijos contentos. ¿Cómo habíamos llegado de ahí a esto? Daniel nació el 15 de abril de 1980. Carmela tuvo un parto difícil. Estuvo 23 horas en labor en el hospital civil. Yo me quedé afuera del cuarto, caminando de un lado a otro, rezando el rosario que mi mamá me había dado. Cuando el doctor salió y me dijo, «Es un niño sano, don Roberto».
Me puse a llorar ahí mismo en el pasillo, sin importarme quién me viera. Los primeros años fueron duros. Yo tenía mi local de refacciones en la calle Independencia. Trabajaba de 7 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana. Ganábamos apenas para comer, para pagar la renta del cuartito donde vivíamos en la colonia Santa Tere. Pero éramos felices. Carmela cuidaba a Daniel mientras yo trabajaba. Y los domingos íbamos los tres a misa en la iglesia de San Francisco, y después a desayunar a la fonda de Doña Lupe. Cuando Daniel cumplió 6 años, empezó la primaria en la escuela Benito Juárez. Yo lo llevaba en mi bicicleta cada mañana antes de abrir el local. Carmela le preparaba su lonchera con tacos de frijoles y una manzana. «Pórtate bien, mijo», le decía besándolo en la frente. «Haz caso a tu maestra». Daniel era buen estudiante. Sacaba puros 8 y 9 en su boleta. Los viernes, cuando llegaba a casa con buenas calificaciones, yo lo llevaba a la nevería de Don Chuy y le compraba una nieve de limón, su sabor favorito. «Papá, cuando sea grande voy a ser como tú», me decía mientras se comía su nieve. «Voy a trabajar contigo en el local». Esas palabras me llenaban el corazón de orgullo. Para que Daniel pudiera ir a la secundaria, vendí mi bicicleta y compré una motoneta usada. Necesitaba algo más rápido porque la secundaria quedaba más lejos. Carmela empezó a vender tamales los fines de semana para juntar dinero extra. Entre los dos ahorrábamos cada peso que podíamos. Cuando Daniel entró a la preparatoria, las cosas se pusieron más difíciles. Los libros costaban más, los uniformes costaban más, todo costaba más. Yo empecé a trabajar también los domingos. Carmela lloraba porque ya no íbamos a misa juntos como antes, pero yo le decía, «Es por Daniel, vieja, para que él tenga lo que nosotros nunca tuvimos». En 1998, Daniel se graduó de la preparatoria con honores. Yo lloré en esa ceremonia, sentado en la última fila del auditorio porque había llegado tarde del trabajo. Lo vi subir al estrado con su toga y birrete, recibir su diploma y pensé, valió la pena. Todo el esfuerzo valió la pena. «Papá, quiero estudiar administración de empresas», me dijo esa noche. «Pero la universidad es cara». Le dije que sí, que íbamos a encontrar la forma. Pedí un préstamo al banco usando el local como garantía. Carmela vendió las joyas de oro que le había regalado su mamá cuando nos casamos. Entre los dos juntamos para pagarle el primer semestre en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Durante 4 años, trabajé como burro para pagar esa universidad. A veces solo dormía 4 horas porque tenía que hacer turnos extra. Carmela se enfermó del estómago por el estrés de juntar el dinero. Pero nunca nos quejamos. Era por Daniel, por su futuro. Daniel se graduó en 2002. Yo tenía 53 años y ya sentía el cuerpo cansado. Pero fui a su graduación con mi único traje gris, ese que había comprado para mi boda y que Carmela había arreglado 3 veces porque me quedaba grande. Cuando Daniel subió a recibir su título le grité, «Ese es mi hijo», aunque la gente me mirara raro. Después de graduarse, Daniel consiguió trabajo en una empresa de Zapopan. Ganaba bien, mucho mejor de lo que yo había ganado en mi vida. Al principio venía a visitarnos seguido. Nos traía regalos, nos invitaba a comer. «Gracias, papá», me decía abrazándome. «Sin usted y mi mamá yo no sería nada». Esas palabras me hacían sentir que todo había valido la pena. Pero poco a poco las visitas se fueron espaciando. Una vez por semana se volvió una vez cada 15 días, después una vez al mes. Conoció a Verónica en el trabajo. Empezaron a salir. Y ya casi no venía. Cuando vino a presentárnosla, Carmela me apretó la mano por debajo de la mesa. Después me dijo, «Esa muchacha tiene ojos fríos, Roberto. No me da buena espina». Se casaron en 2005 en un salón elegante de Zapopan. La boda costó más de lo que yo había ganado en 10 años de trabajo. Verónica no quiso que fuera en iglesia. Dijo que no creía en esas cosas. A Carmela le dolió, pero no dijo nada. En 2008, Carmela empezó con los dolores de estómago que no se le quitaban. Los doctores le hicieron estudios y encontraron cáncer. Cáncer avanzado, dijeron. Tenía que empezar quimioterapia inmediatamente. Vendí el local. Mi local donde había trabajado 35 años. Donde había construido mi vida. Lo vendí para pagar los tratamientos de Carmela. Daniel me prestó algo de dinero, pero no fue suficiente. Tuve que vender también el coche, los muebles buenos, todo lo que tenía valor. Carmela murió el 12 de marzo de 2020, a las 6 de la tarde en el Hospital Civil.
Yo le tenía agarrada la mano cuando dejó de respirar. Daniel llegó 2 horas después porque estaba en una junta que no pudo cancelar. Después del funeral, me quedé solo en el departamento que renté con lo poco que me quedó de la venta del local. Daniel me ayudó con el primer mes de renta. Después me dijo que él ya no podía seguir ayudándome, que tenía sus propios gastos. Empecé a vivir de mi pensión, que eran 3,500 pesos al mes. Apenas me alcanzaba para comer y pagar servicios. Y ahora, sentado en este sillón que huele a Carmela, mirando la foto de cuando éramos felices, tenía que aceptar algo que me partía el alma. Mi hijo, el niño que cargué en brazos, el joven por el que sacrifiqué todo, el hombre que había dicho gracias, papá, sin usted yo no sería nada. Había intentado matarme, ¿para qué? ¿Qué podía ganar con mi muerte si yo ya no tenía nada que dejarle? El doctor Hernández cumplió su palabra y reportó el caso a las autoridades. 3 días después, llegaron 2 agentes del Ministerio Público a mi departamento. Una mujer joven con cara seria que se presentó como la licenciada Mónica Ruiz, y un hombre mayor con bigote que se llamaba Sergio Campos. Se sentaron en mi sala y sacaron libretas para tomar notas. Don Roberto, necesitamos que nos cuente todo lo que pasó esa noche, dijo la licenciada Ruiz. Su voz era firme pero amable, como de maestra que quiere ayudar pero no va a permitir mentiras. Les conté todo, la cena, el vino especial, el desmayo, los días en el hospital. Les hablé de las visitas constantes de Daniel, de los papeles que Verónica quería que firmara, de la casa de retiro que insistían en que conociera. Les mostré los documentos que Verónica había traído y que yo había guardado sin firmar. La licenciada Ruiz los revisó despacio, pasando cada página con cuidado. Su cara se puso más seria con cada hoja que leía. Don Roberto, estos documentos son un poder notarial amplio. Si usted hubiera firmado esto, su hijo habría tenido control total sobre todas sus propiedades y cuentas bancarias. Me miró directo a los ojos. ¿Usted tiene propiedades o dinero del que su hijo no sepa? Me quedé callado un momento. Había algo que nunca le había dicho a Daniel, algo que Carmela y yo decidimos guardar en secreto hasta que llegara el momento correcto. Tengo un terreno, dije finalmente, en las afueras de Guadalajara, rumbo a Tlajomulco. Lo compré hace 25 años con lo que fui ahorrando del negocio. Son 2 hectáreas. Carmela y yo pensábamos construir una casa ahí para cuando nos retiráramos, pero nunca nos alcanzó el dinero. ¿Su hijo sabe de ese terreno? No, bueno, no sabía. Me froté la cara con las manos, sintiendo el cansancio de estos días. Hace como 2 meses Daniel me preguntó de repente si yo tenía más propiedades además del local que vendí. Le dije que no, que lo del local se había gastado en los tratamientos de Carmela. ¿Por qué le mintió? Porque se me hizo un nudo en la garganta. Porque algo en la forma en que preguntó no me dio confianza. No preguntó como hijo preocupado. Preguntó como cuando alguien está haciendo cuentas de lo que puede sacar. La licenciada Ruiz anotó algo en su libreta. ¿Ese terreno vale mucho dinero ahora? El desarrollador que tiene los terrenos de al lado me ofreció 4 millones de pesos hace 6 meses. Dijo que está construyendo un fraccionamiento y necesita mi terreno para completar el proyecto. El agente Campos silbó bajito. Esa es mucha razón para querer deshacerse de usted, don Roberto. Las palabras me cayeron como balde de agua fría. 4 millones de pesos. Mi hijo había intentado matarme por 4 millones de pesos. Necesitamos esa botella de vino, dijo la licenciada Ruiz. ¿Sabe si todavía existe? ¿Si la tiraron o la guardaron? No sé. Todo pasó tan rápido esa noche que no me fijé qué pasó con la botella. Vamos a conseguir una orden para revisar la casa de su hijo. Si la botella está ahí, la encontraremos. Los días siguientes fueron de angustia. No podía comer, no podía dormir. Daniel seguía llamándome por teléfono, preguntándome cómo estaba, insistiendo con lo de la casa de retiro. Yo le contestaba normal como si nada pasara, pero por dentro me estaba muriendo. ¿Cómo fingir normalidad con alguien que intentó matarte? ¿Cómo hablar con tu hijo sabiendo que mezcló veneno en tu copa? Una semana después, la licenciada Ruiz me llamó. Don Roberto, encontramos la botella. Estaba en la cava de vinos de su hijo, escondida atrás de otras botellas. La mandamos a analizar al laboratorio. ¿Y? Contenía arsénico. Suficiente para matar a una persona si toma 2 o 3 copas. Hizo una pausa.
Usted tuvo suerte de desmayarse antes de tomar más. Si hubiera terminado esa copa, no estaríamos teniendo esta conversación. Me senté en el sillón porque las piernas ya no me sostenían. Mi hijo había puesto veneno en mi vino. Mi hijo, la personita que yo cargué cuando tenía fiebre, el niño que yo llevaba en bicicleta a la escuela, el joven al que pagué la universidad vendiendo todo lo que tenía. Ese mismo hijo había querido verme muerto. También encontramos algo más, continuó la licenciada. Su nuera, Verónica, tiene un amante, un tal Mauricio Sánchez, gerente de un banco. Hemos estado investigando, y resulta que ella y este Mauricio tenían planes de abrir un negocio juntos, un negocio que necesita inversión fuerte. Todo empezó a tener sentido. Verónica quería el dinero del terreno. Daniel, el hijo que yo había criado, se había dejado convencer por su esposa de matar a su propio padre. Vamos a arrestarlos, dijo la licenciada Ruiz. Pero necesitamos que usted declare formalmente. ¿Está dispuesto a hacerlo? Me quedé callado un largo rato. Declarar contra mi propio hijo significaba enviarlo a la cárcel. Significaba destruir lo último que me quedaba de familia. Pero también significaba hacer justicia. Significaba que no podía quedarme callado mientras mi hijo y su esposa habían intentado asesinarme. Sí, dije finalmente. Estoy dispuesto. Mi hijo intentó matarme. Eso no se puede perdonar. 2 días después arrestaron a Daniel y Verónica. Los agentes llegaron a su casa temprano en la mañana, cuando Daniel se preparaba para ir al trabajo. Yo no estuve ahí, pero la licenciada Ruiz me contó después que Daniel negó todo, que gritó que era una mentira, que cómo su padre podía hacerle esto. ¿Cómo puedo hacerle esto? Repetí cuando la licenciada me lo contó. ¿Cómo puede él preguntarse eso después de lo que me hizo? El caso se volvió noticia. Salió en el periódico El Informador. Hijo empresario intenta asesinar a padre por herencia millonaria. Los vecinos me miraban diferente cuando salía a la calle, algunos con lástima, otros con morbo, como si fuera animal raro en zoologio. Los nietos de Daniel, mis nietos de 8 y 10 años, quedaron al cuidado de la mamá de Verónica. Nunca más volví a verlos. En las noches me quedaba mirando esa foto del Parque Agua Azul, esa donde Daniel me abraza las piernas sonriendo, y me preguntaba, ¿en qué momento ese niño feliz se convirtió en el hombre que puso veneno en la copa de su padre? El juicio comenzó el 15 de octubre, 6 meses después de aquella cena. Entré a la sala del tribunal con las piernas temblando, agarrado del brazo de mi vecino don Esteban, porque solo ya no podía caminar derecho. La sala estaba llena de gente, reporteros, curiosos, familiares de Verónica. Al frente, sentados en la mesa de los acusados, estaban Daniel y Verónica con sus abogados. Cuando Daniel me vio entrar, nuestras miradas se cruzaron. Esperaba ver arrepentimiento en sus ojos, culpa. Algo que me dijera que todavía quedaba algo del hijo que yo había criado. Pero solo vi coraje. Coraje puro, como si yo le hubiera hecho algo malo a él. Me senté en la banca que me indicó la licenciada Ruiz. El juez, un señor de unos 60 años con lentes gruesos, golpeó su mazo y pidió silencio. Estamos aquí para el caso de homicidio en grado de tentativa contra Roberto Medina Flores, dijo con voz fuerte. Los acusados son Daniel Medina Ochoa y Verónica Sánchez de Medina. El fiscal, un hombre joven llamado licenciado Arturo Mendoza, se puso de pie. Tenía una caja en las manos, una caja de plástico transparente con evidencias. Señoría, voy a demostrar que los acusados planearon y ejecutaron un intento de asesinato contra el padre de Daniel Medina, Roberto Medina, con el único propósito de heredar un terreno valuado en 4 millones de pesos. Sacó de la caja la botella de vino, esa misma botella negra con etiqueta dorada que Daniel había destapado aquella noche. La puso sobre la mesa donde todos pudieran verla. Esta botella, continuó el fiscal, contiene arsénico, un veneno que fue agregado deliberadamente con la intención de matar a don Roberto Medina. El abogado de Daniel se levantó rápido. Objeción, señoría. No hay evidencia de que mi cliente haya puesto nada en esa botella. El fiscal sonrió, como quien tiene un as guardado bajo la manga. Permítame mostrarle la evidencia, señoría. Puso sobre la mesa unos papeles. Estos son los registros de compra de arsénico en 3 ferreterías diferentes de Guadalajara. Las compras fueron hechas en marzo, 2 semanas antes de la cena del 23 de marzo.
¿Y sabe quién compró ese arsénico? Señaló a Verónica. Ella. Verónica Sánchez. Tenemos sus firmas, tenemos videos de las cámaras de seguridad. Verónica se puso pálida como papel. Su abogado le susurró algo al oído, pero ella solo negaba con la cabeza, con las manos temblando sobre la mesa. ¿Y saben para qué dijo que necesitaba el arsénico?, continuó el fiscal. Para matar ratas. 3 veces compró arsénico para matar ratas. ¿Qué casa tiene tantas ratas que necesita 3 compras de veneno? La sala se quedó en silencio. Solo se escuchaba el ruido del ventilador del techo girando lento. Pero hay más, dijo el fiscal. Sacó de la caja un teléfono celular. Este es el teléfono de Verónica Sánchez que conseguimos con orden judicial. En este teléfono hay mensajes con su amante, Mauricio Sánchez. Empezó a leer. Ya casi está listo. Solo falta que firme los papeles y el viejo desaparecerá. Con ese dinero podemos abrir el negocio que siempre quisimos. Sentí como si me hubieran dado una patada en el estómago. El aire se me salió de los pulmones y tuve que agarrarme de la banca para no caerme. Las palabras «el viejo desaparecerá» me rebotaban en la cabeza como pelota de ping-pong. Otro mensaje del 20 de marzo. Siguió el fiscal, 3 días antes de la cena. Dice Daniel ya está convencido. El sábado lo hacemos. Nadie sospechará nada. Pensarán que fue el corazón. Daniel tenía la cabeza agachada mirando la mesa. Las orejas se le habían puesto rojas. Y ahora, señoría, lo más importante. El fiscal levantó la botella de vino. Esta botella tiene las huellas digitales de Daniel Medina y de Verónica Sánchez. Solo de ellos dos. Don Roberto nunca tocó esta botella. Daniel la destapó. Daniel sirvió el vino solo en la copa de su padre. Abrió la botella ahí mismo, en la sala del tribunal. El olor a vino llenó el espacio. Esta botella estaba cerrada, sellada. El arsénico fue agregado antes de sellarla de nuevo. Encontramos rastros del pegamento especial que usaron para volver a pegar el sello. Mostró al juez unas fotografías ampliadas donde se veía el sello de la botella. Aquí pueden ver las marcas de manipulación. El fiscal caminó hacia donde yo estaba sentado. Don Roberto Medina trabajó toda su vida para darle un futuro a su hijo. Vendió su negocio, vendió sus pertenencias, se quedó sin nada para pagar los tratamientos de su esposa, y cuando finalmente le quedó algo de valor, un terreno que había comprado con sus ahorros de años, su propio hijo decidió que era más fácil matarlo que esperar a que muriera naturalmente. Se volteó hacia Daniel. ¿Sabe qué es lo más triste de este caso? Que don Roberto todavía tiene el testamento donde le deja todo a usted, Daniel. Si hubiera esperado a que su padre muriera de viejo, ese terreno hubiera sido suyo de todas formas. Pero no quiso esperar. Usted y su esposa quisieron el dinero ahora, y para eso decidieron asesinar al hombre que les dio todo. Daniel levantó la cara por primera vez. Nos vimos directo a los ojos. Y en ese momento, vi algo que me partió el alma en 1000 pedazos. No había arrepentimiento en su mirada. Había coraje, coraje porque lo habían cachado, no porque hubiera intentado matarme. Papá, dijo con voz que trataba de sonar suave, usted no entiende. Necesitábamos ese dinero. Tenemos deudas, el negocio de Verónica necesitaba inversión. Usted ya está viejo, ya vivió su vida. Yo todavía tengo hijos que mantener, un futuro por delante. Sus palabras me perforaron como cuchillos. Mi propio hijo me estaba diciendo que mi vida valía menos que su dinero, que porque yo ya estaba viejo ya no tenía derecho a vivir. Me levanté de la banca, temblando de pies a cabeza. Las palabras me salieron solas, con toda la fuerza que me quedaba en el alma. ¿Necesitabas el dinero?, le grité. ¿Necesitabas el dinero? Yo necesitaba comer cuando vendí mi único traje para pagarte el primer día de universidad. Yo necesitaba descansar cuando trabajaba 16 horas diarias para pagarte los libros. Tu madre necesitaba sus medicinas cuando vendimos todo para sus tratamientos, y tú no pudiste ayudarnos porque estabas en una junta importante. Las lágrimas me corrían por la cara, pero ya no me importaba. Ese terreno lo compré peso por peso, sacrificando comida, sacrificando ropa, sacrificando todo. Y lo iba a dejar para ti cuando yo muriera, Daniel. Todo iba a ser tuyo. Pero no pudiste esperar. Me quisiste muerto antes de tiempo porque 2 o 3 años más de mi vida eran demasiado estorbo para tus planes. La sala estaba completamente callada. Hasta los reporteros habían dejado de escribir. Yo te cargué cuando tenías fiebre, seguí, con la voz quebrada.
Yo te enseñé a andar en bicicleta. Yo lloré de felicidad en cada graduación tuya. Y tú pusiste veneno en mi copa como si fuera una cucaracha que había que eliminar. Me volteé hacia el juez. Señoría, yo solo quiero justicia. Quiero que mi hijo pague por lo que hizo, porque si él sale libre, si la ley no hace nada, entonces todos los padres de este país están en peligro de que sus propios hijos los maten cuando les estorben. El juez golpeó su mazo. Orden, orden en la sala. Pero yo ya me estaba cayendo. Las piernas no me sostenían más. Don Esteban me agarró antes de que me fuera de bruces al piso. Lo último que vi antes de que me sacaran de la sala fue la cara de Daniel, y por primera vez en todo este proceso, vi lágrimas en sus ojos. Pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Me llevaron a una sala pequeña al lado del tribunal para que me calmara y tomara agua. Don Esteban se quedó conmigo, dándome palmadas en la espalda mientras yo trataba de controlar el temblor de mis manos. Ya pasó lo peor, Roberto, me decía. Ya dijiste lo que tenías que decir, pero no había pasado lo peor. Todavía faltaba escuchar el resto de las pruebas. Todavía faltaba ver hasta dónde había llegado la traición de mi hijo. La licenciada Ruiz entró a la sala con unos papeles en la mano. Don Roberto, ¿se siente mejor? Necesito que regrese al tribunal. El fiscal va a presentar más evidencia y usted tiene que estar presente. Regresé a la sala apoyándome en el brazo de don Esteban. Me senté en la misma banca de antes, pero ahora sentía como si tuviera 100 años encima. El fiscal continuó con su presentación. Puso en la pantalla grande unas fotografías. Eran fotos de Verónica con un hombre que no era Daniel. Se besaban en la puerta de un hotel. Se abrazaban en el estacionamiento de un centro comercial. Este es Mauricio Sánchez, explicó el fiscal. Gerente de banco, amante de Verónica Sánchez desde hace 2 años. Los mensajes que leí anteriormente eran entre ellos dos. Puso más mensajes en la pantalla. Mensajes donde Verónica le decía a Mauricio que odiaba vivir con el viejo de su suegro cerca, que odiaba tener que fingir que lo quería cuando iba de visita. Daniel es un cobarde, decía otro mensaje. Pero lo convenceré. Con 4 millones podemos irnos lejos, abrir el restaurante que siempre quisimos y dejar todo esto atrás. Miré a Daniel. Estaba pálido, con las manos apretadas sobre la mesa. ¿Sabía que su esposa lo había engañado todo este tiempo? ¿Sabía que ella planeaba dejarlo después de conseguir el dinero? Pero hay algo más grave, dijo el fiscal. Sacó otros papeles. Estos son los registros médicos de don Roberto después de la cena. Los doctores encontraron niveles peligrosos de arsénico en su sangre. Si don Roberto hubiera tomado toda la copa que le sirvieron, habría muerto esa misma noche en su casa, lejos del hospital. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en todos. ¿Saben qué pasaría si don Roberto hubiera muerto en su casa? Los doctores habrían dicho que fue un infarto o un paro cardíaco. A su edad nadie hubiera sospechado. Nadie hubiera pedido análisis toxicológicos. Lo habrían enterrado como muerte natural. El fiscal señaló a Daniel y Verónica. Ese era el plan. Matar a don Roberto de una forma que pareciera natural. Heredar el terreno. Venderlo al desarrollador que ya tenía oferta de compra. Dividir el dinero y seguir con sus vidas como si nada hubiera pasado. Pero don Roberto tuvo suerte, continuó. Se desmayó antes de tomar toda la copa. Los doctores del hospital hicieron análisis que no habrían hecho en una muerte en casa. Y así se descubrió el veneno. Llamaron al estrado al doctor Hernández, mi doctor, el que me había salvado la vida pidiendo esos análisis. Doctor, ¿puede explicar al tribunal qué encontró en los análisis de don Roberto? El doctor Hernández se acomodó los lentes. Encontramos niveles altos de arsénico en sangre. También daño en el hígado y riñones consistente con envenenamiento. Don Roberto presentaba todos los síntomas. Vómito con sangre, mareos, debilidad extrema, dolor abdominal. ¿Y si hubiera tomado más vino esa noche? Habría muerto sin duda. La cantidad de arsénico en esa botella era suficiente para matar a 3 personas adultas. Un murmullo recorrió la sala. 3 personas. Mi hijo había puesto suficiente veneno en esa botella para matar a 3 personas. Después llamaron al desarrollador que quería comprar mi terreno. Un señor gordo con traje caro que se presentó como el ingeniero Ramírez. ¿Es cierto que usted ofreció comprar el terreno de don Roberto Medina? Sí, así es. Le ofrecí 4 millones de pesos. Es un terreno clave para el fraccionamiento que estoy construyendo.
¿Y el hijo de don Roberto, Daniel Medina, sabía de esta oferta? El ingeniero se quedó callado un momento, incómodo. Sí. Daniel vino a verme hace unos meses. Me preguntó si la oferta seguía en pie si su padre decidía vender. Le dije que sí. ¿Y qué más le dijo Daniel? Me preguntó si yo podía hacer algún arreglo especial. El ingeniero se movió nervioso en su silla. Me preguntó si podía adelantarle algo de dinero como enganche antes de que se hiciera la venta oficial. Le dije que eso no era posible sin la firma del dueño. El fiscal asintió. ¿Y cuándo fue esa conversación? En febrero, como un mes antes de que don Roberto se enfermara. Febrero, un mes antes de la cena, un mes antes de que intentaran matarme. Daniel ya estaba planeando todo desde entonces. Luego llamaron a declarar a una vecina de Daniel, la señora Marta Gutiérrez, una señora mayor con el pelo pintado de rojo que vivía en la casa de al lado. Señora Marta, ¿usted escuchó alguna conversación entre Daniel y Verónica que le pareciera extraña? La señora Marta se veía nerviosa, retorciendo las manos sobre su regazo. Sí, una noche, como 2 semanas antes de que don Roberto se pusiera malo, escuché que estaban peleando en el jardín. Yo estaba regando mis plantas y los escuché claro. ¿Qué escuchó? Verónica le gritaba a Daniel que era un cobarde, que si no hacía algo pronto iban a perder la oportunidad del negocio. Y Daniel le contestaba que no podía hacerle eso a su papá, pero Verónica seguía insistiendo. Decía, ¿es él o nosotros? Decide. La señora Marta me miró con cara de tristeza. Perdóneme, don Roberto, por no haberle dicho nada antes. Pensé que eran solo peleas de matrimonio. El fiscal continuó. ¿Y escuchó algo más? Sí, Verónica dijo. Ya compré lo necesario. Solo tienes que ponerlo en su bebida cuando venga a cenar. Nadie va a saber. Y Daniel se quedó callado un rato largo y después dijo, está bien, lo haré. Las palabras de la señora Marta me cayeron como martillazos en el pecho. Daniel lo había aceptado. Mi hijo había aceptado matarme. No fue solo idea de Verónica. Él había dicho que sí. Sentí cómo se me cerraba la garganta, cómo el aire me faltaba. Don Esteban me agarró del brazo. Respira, Roberto. Respira. Pero no podía respirar bien. Cada vez que inhalaba sentía un dolor agudo en el pecho, como si me estuvieran clavando agujas en el corazón. El fiscal mostró más evidencia. Recibos de la ferretería donde Verónica compró el arsénico, videos de las cámaras de seguridad donde se veía claramente a Verónica comprando el veneno, mintiendo que era para las ratas. Llamaron a un experto en toxicología que explicó con detalle cómo el arsénico mata, cómo ataca los órganos, cómo causa dolor antes de la muerte. Cada palabra del experto era una puñalada en mi alma, imaginando lo que habría sufrido si hubiera tomado toda esa copa. Finalmente, el fiscal presentó el testamento que yo había hecho 5 años atrás, después de que murió Carmela. En ese testamento dejaba todo a Daniel, mi pensión, mis ahorros y el terreno de Tlajomulco. Este testamento demuestra que Daniel Medina ya iba a heredar todo, dijo el fiscal. Don Roberto nunca planeó dejar a su hijo sin nada. Pero Daniel y Verónica no quisieron esperar, quisieron el dinero ya, sin importar que para conseguirlo tenían que asesinar a un hombre de 71 años que solo les había dado amor toda su vida. El juez pidió un receso. Me quedé sentado en la banca mientras la gente salía de la sala. No tenía fuerzas para levantarme. Daniel pasó cerca de mí, escoltado por los guardias. Por un segundo, nuestras miradas se volvieron a cruzar. Esta vez sí vi algo en sus ojos. No era arrepentimiento. Era miedo. Miedo de ir a la cárcel. Miedo de perder su vida cómoda. Miedo de las consecuencias. Pero no miedo de lo que me había hecho a mí. Después del receso, el juez llamó a declarar a más testigos. Trajeron al estrado a mi compadre Jesús Orozco, dueño de la ferretería donde yo compraba herramientas cuando tenía mi local. Jesús y yo habíamos sido amigos por más de 30 años. Nos veíamos cada domingo en misa. Nuestras esposas platicaban mientras nosotros tomábamos café. Don Jesús, ¿usted conoce bien a don Roberto Medina? Lo conozco desde hace 35 años. Es mi compadre, el padrino de confirmación de mi hija mayor. ¿Y conoce a Daniel Medina, su hijo? Lo vi crecer. Roberto lo traía al negocio desde que era chamaco. Le enseñó a trabajar, a ser responsable. Jesús me miró con ojos tristes. Roberto se sacrificó como pocos padres que yo haya conocido. Ese hombre trabajó hasta enfermarse para darle todo a su hijo.
El abogado de Daniel se levantó. Objeción, señoría. El testimonio es pura opinión personal. Denegada, dijo el juez. Continúe, don Jesús. Daniel vino a verme hace como 3 meses, continuó Jesús. Me preguntó si yo sabía cuánto valía el terreno que Roberto tenía en Tlajomulco. Le dije que no sabía, que eso debería preguntárselo a su papá. Pero él insistió. Me dijo, ¿usted cree que valga más de 2 millones? Y le contesté que probablemente sí por la zona donde está. Jesús se quitó la gorra que traía en las manos nervioso. Después me preguntó algo que me pareció muy raro. Me preguntó si yo sabía dónde guardaba Roberto las escrituras del terreno. Le dije que no tenía idea, que esas cosas las guardaría en su casa o en algún banco. ¿Y qué dijo Daniel entonces? Dijo, necesito encontrar esas escrituras pronto. Mi papá ya está muy viejo. Ya no sabe ni lo que tiene. Si le pasa algo y no encuentro los papeles, ese terreno se va a perder. Jesús movió la cabeza con tristeza. Yo pensé que estaba preocupado por su papá. Nunca imaginé que lo que quería era... No terminó la frase, pero todos entendimos. Después llamaron a declarar a la señora Refugio, mi casera, la dueña del edificio donde vivo. Una mujer de 60 años con vestido floreado que me recordó a Carmela. Señora Refugio, ¿usted ha observado las visitas que recibe don Roberto? Sí, yo vivo en el departamento de abajo. Veo quién entra y sale. ¿Con qué frecuencia visitaba Daniel Medina a su padre antes de la cena del 23 de marzo? La señora Refugio se acomodó en la silla. Casi nunca. A veces pasaban 2 o 3 meses sin que viniera. Don Roberto me decía que su hijo estaba muy ocupado con el trabajo. Y después de que don Roberto salió del hospital, después venía todos los días, a veces 2 veces al día. Llegaba con comida, con papeles, con medicinas. Hizo una pausa. Pero yo notaba algo raro. ¿Qué notaba? Que don Roberto nunca se veía contento cuando su hijo llegaba. Se veía nervioso. Una vez escuché que discutían. Daniel le gritaba que firmara unos papeles y don Roberto decía que no, que quería que su abogado los revisara primero. El fiscal asintió. Y después de esa discusión, Daniel se fue muy enojado. Azotó la puerta tan fuerte que hasta las paredes temblaron. Yo subí a ver si don Roberto estaba bien, y lo encontré sentado en su silla llorando. La señora Refugio se secó los ojos con un pañuelo. Me dijo, señora Refugio, mi hijo ya no me quiere, solo quiere mi terreno. Las palabras de mi casera me hicieron recordar ese día. Había sido 2 semanas después de salir del hospital. Daniel había llegado con esos papeles del poder notarial, insistiendo, presionando. Cuando le dije que no iba a firmar sin que el licenciado Ramírez los viera, se puso como loco. Siempre has desconfiado de mí. Y me gritó. Nunca me has creído capaz de nada. Por eso nunca me dijiste del terreno. Porque piensas que soy un bueno para nada. Yo traté de explicarle que no era desconfianza, que solo quería estar seguro de lo que firmaba. Pero él no quiso escuchar. Se fue dando un portazo que me dejó temblando. Esa noche lloré como no había llorado desde que murió Carmela. Lloré por el hijo que había perdido, por el hombre en que se había convertido, por todo el amor que yo le había dado y que él había tirado como basura. El fiscal llamó entonces al licenciado Ramírez, mi abogado, un hombre de 72 años que caminaba despacio pero tenía la mente más clara que muchos jóvenes. Licenciado Ramírez. ¿Don Roberto le mostró los documentos que su hijo quería que firmara? Sí, me los trajo para que los revisara. Eran documentos muy peligrosos. Se acomodó los lentes. Si don Roberto hubiera firmado esos papeles, su hijo habría tenido poder completo sobre todas sus propiedades y cuentas bancarias. Podría vender el terreno sin permiso de don Roberto, podría sacar todo su dinero, podría hasta internarlo en un asilo sin su consentimiento. ¿Y qué le recomendó a don Roberto? Le dije que de ninguna manera firmara esos papeles. Le expliqué que esos documentos prácticamente le quitaban todos sus derechos. Le dije, don Roberto, con estos papeles su hijo puede hacer lo que quiera con usted y con lo que tiene. El licenciado me miró desde el estrado. Don Roberto me contó que se había desmayado en una cena en casa de su hijo. Le sugerí que se hiciera análisis completos, porque me pareció sospechoso que justo después de ese incidente, su hijo apareciera con estos documentos tan convenientes. Objeción, gritó el abogado de Daniel. Está especulando. Denegada. El licenciado está relatando los hechos como sucedieron. Continúe.
Le recomendé que cambiara su testamento, siguió el licenciado Ramírez. Le dije que si su hijo estaba tan ansioso por obtener control sobre sus propiedades, era mejor protegerse. Don Roberto hizo un nuevo testamento hace 4 meses, donde dejaba todo a una fundación de caridad, con una pequeña parte para su hijo. Daniel se levantó de golpe. Eso no es justo. Ese terreno es mío. Yo soy su hijo. ¡Orden!, gritó el juez golpeando su mazo. Señor Medina, siéntese o lo sacaré de la sala. Daniel se sentó, pero lo vi apretar los puños sobre la mesa. Su cara estaba roja, las venas del cuello se le marcaban. Ahí estaba la verdad desnuda. No le importaba yo, solo le importaba el dinero. Llamaron finalmente a la psicóloga que me había evaluado, la doctora Patricia Vega. Una mujer joven con lentes redondos que había hablado conmigo durante 3 sesiones después del incidente. Doctora Vega, ¿cuál es su evaluación del estado mental de don Roberto Medina? Don Roberto está completamente lúcido. Tiene excelente memoria, capacidad de razonamiento intacta y total control de sus facultades mentales. No presenta ningún signo de demencia, Alzheimer o cualquier otra condición que pudiera afectar su juicio. ¿Y emocionalmente? La doctora se puso seria. Don Roberto presenta síntomas de trauma severo, pesadillas, ansiedad, miedo a comer o beber cualquier cosa que no prepare él mismo. Sufre de insomnio y episodios de pánico. Todo esto es consistente con alguien que sobrevivió a un intento de asesinato, especialmente cuando ese intento vino de alguien en quien confiaba completamente. Hizo una pausa. Lo que más me impactó en mis sesiones con don Roberto fue su dolor emocional. No es solo miedo a que intenten matarlo otra vez. Es el dolor de una traición absoluta. El dolor de un padre que descubrió que su hijo lo ve como un obstáculo que hay que eliminar. Las palabras de la doctora eran exactas. Así me sentía, traicionado hasta el alma, destruido no por el veneno que tomé, sino por la mano que lo puso en mi copa. El fiscal se acercó al jurado. Han escuchado la evidencia. Han visto las pruebas. Daniel Medina y Verónica Sánchez planearon, compraron el veneno y ejecutaron un intento de asesinato contra un hombre inocente, cuyo único crimen fue tener algo que ellos querían. Se volteó hacia Daniel, y lo más triste de todo es que don Roberto iba a dejarle todo a su hijo de todas formas. Solo tenía que esperar. Pero la codicia no tiene paciencia. La sala se quedó en silencio, un silencio pesado, tenso que dolía más que cualquier grito. Miré a Daniel por última vez. Nuestros ojos se encontraron a través de la sala. Traté de encontrar algo en su mirada. Cualquier cosa que me dijera que todavía había un pedazo del hijo que yo crié, pero solo vi vacío. En ese momento supe que mi hijo había muerto hace mucho tiempo. El hombre sentado en esa mesa no era Daniel. Era un extraño con la cara de Daniel. El fiscal pidió permiso para presentar una última evidencia. Señoría, hay algo que aún no hemos revelado al tribunal. Algo que explica por qué los acusados estaban tan desesperados por obtener ese terreno inmediatamente. Sacó de su portafolio un folder grueso con documentos. Este es el expediente completo de las finanzas de Daniel Medina y Verónica Sánchez. Empezó a leer números que yo no entendía bien. Deudas del banco, préstamos atrasados, tarjetas de crédito al máximo. Daniel y Verónica debían más de 2 millones de pesos. Pero hay algo más grave, continuó el fiscal. Puso en la pantalla grande un documento oficial. Este es un requerimiento de pago del SAT. Los acusados deben 1.300.000 pesos de impuestos atrasados. Si no pagan en 6 meses, van a perder su casa, sus carros, todo. La fecha del requerimiento era de febrero, el mismo mes en que Daniel fue a preguntarle a mi compadre Jesús sobre mi terreno. Los acusados estaban desesperados. Su negocio estaba quebrando. Las deudas los estaban ahogando. Y el gobierno les iba a quitar todo. El fiscal hizo una pausa dramática. Y entonces recordaron que el papá de Daniel tenía un terreno que valía 4 millones de pesos. Mostró más documentos. También descubrimos esto. Verónica Sánchez y su amante Mauricio ya tenían todo planeado. Ya habían rentado un local para abrir su restaurante. Ya habían firmado contratos con proveedores. Todo con dinero que aún no tenían. Dinero que esperaban obtener vendiendo el terreno de don Roberto. ¿Y saben qué más encontramos? El fiscal sonrió con amargura. Boletos de avión. 2 boletos a Cancún, solo de ida, con fecha del 15 de abril. A nombre de Verónica Sánchez y Mauricio Sánchez.
Sin Daniel. Un murmullo recorrió la sala. Daniel se volteó a ver a Verónica con cara de shock. Ella mantenía la vista baja, las manos temblando sobre la mesa. Verónica planeaba abandonar a Daniel en cuanto tuvieran el dinero, explicó el fiscal. Lo iba a dejar con las deudas, con los hijos, con todo. Ella se iba a ir con su amante a empezar una nueva vida. Daniel iba a quedar solo, probablemente con cargos por fraude cuando los acreedores vinieran por su dinero. El abogado de Daniel estaba pálido. Se levantó tartamudeando. Mi cliente no sabía nada de esos planes. Él fue engañado por su esposa. ¿Engañado? El fiscal se rió sin humor. ¿Engañado como engañó él a su padre? ¿Engañado como cuando puso veneno en la copa de un hombre de 71 años? Se acercó a Daniel. Usted no es víctima, señor Medina. Usted es un asesino frustrado que además fue lo suficientemente tonto como para no darse cuenta de que su esposa lo estaba usando. Daniel tenía la cabeza entre las manos. Verónica seguía sin mirarlo, con la mandíbula apretada. Pero la historia no termina ahí, dijo el fiscal volteándose hacia mí. Don Roberto, ¿puede pasar al estrado? Me levanté con las piernas temblando. Don Esteban me ayudó a caminar hasta el frente. Me senté en la silla de testigos, sintiendo todas las miradas sobre mí. Don Roberto, ¿puede decirnos qué pasó con el terreno de Tlajomulco? Respiré hondo. Era el momento de revelar lo que había hecho, lo que había decidido después de enterarme de todo. Vendí el terreno, dije con voz clara. Hace 2 meses vendí el terreno al ingeniero Ramírez por 4 millones de pesos. Daniel levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? Lo vendí, repetí mirándolo directo a los ojos. El terreno por el que intentaste matarme ya no existe. Ya no está a mi nombre ni va a estar al tuyo nunca. No puedes hacer eso, gritó Daniel levantándose. Ese terreno era mío. Es mi herencia. Era tu herencia, le contesté con voz firme, hasta que decidiste que era más importante verme muerto que esperar a que yo decidiera dártelo en vida o después de mi muerte. El juez tuvo que golpear el mazo 3 veces para callar a Daniel, que gritaba y maldecía como loco. Don Roberto, ¿qué hizo con ese dinero?, preguntó el fiscal. Saqué de mi bolsillo unos papeles doblados. Aquí tengo los recibos. Doné 1 millón de pesos al Hospital Civil, donde nací yo y nació mi hijo. Doné otro 1 millón al Asilo de Ancianos Padre Hidalgo, donde cuidan a gente de mi edad que no tiene familia. Doné medio millón a la iglesia de San Francisco, donde me casé con Carmela y donde bautizamos a Daniel. Hice una pausa, sintiendo un nudo en la garganta. El resto lo dividí en 3 partes. Una para mis nietos, que van a recibir ese dinero cuando cumplan 21 años para su educación. Otra parte para mi compadre Jesús, que me ayudó en los peores momentos. Y la última parte la guardé para pagar mis gastos de funeral, para que cuando me muera, nadie tenga que gastar un peso en enterrarme. La sala estaba completamente silenciosa. No le dejé ni un centavo a Daniel. Continué. Porque un hijo que intenta matar a su padre no merece llamarse hijo, y un hombre que pone veneno en la copa de quien le dio la vida no merece recibir nada de esa vida. Me volteé hacia Daniel. Las lágrimas me corrían por la cara, pero mi voz era firme. Tú me mataste, Daniel. Tal vez no físicamente, pero mataste al padre que yo fui para ti. Mataste todos los recuerdos buenos. Mataste la imagen que yo tenía de ti desde que eras niño. Cada vez que recuerde tu cara de bebé, voy a recordar también tu cara cuando brindaste conmigo sabiendo que ese vino tenía veneno. Papá, yo... empezó Daniel, pero lo interrumpí. No me digas papá, ya no tienes ese derecho. Un padre es alguien que cuida, que protege, que daría la vida por sus hijos. Yo fui padre. Tú solo fuiste un hombre que esperaba heredar. Bajé del estrado con ayuda de don Esteban. Al pasar junto a la mesa donde estaba Daniel, él trató de agarrarme del brazo. Papá, perdóneme. No sé en qué estaba pensando. Fue Verónica, ella me convenció, ella. Me solté de su mano. Un hombre que culpa a otros de sus propias decisiones nunca fue realmente un hombre, Daniel. Yo te enseñé a ser responsable de tus actos, pero parece que esa lección nunca la aprendiste. El fiscal hizo su alegato final. Habló de la premeditación, de la crueldad, de cómo alguien podía planear matar al hombre que le dio todo. El abogado de Daniel trató de argumentar que su cliente había sido manipulado por Verónica, que estaba bajo presión por las deudas, que merecía una segunda oportunidad.
¿Una segunda oportunidad para qué?, preguntó el fiscal. ¿Para terminar lo que empezó? ¿Para encontrar otra forma de matar a su padre? El juez pidió silencio y anunció que iba a deliberar. Nos fuimos todos de la sala mientras él revisaba las pruebas. Esperé en el pasillo, sentado en una banca de madera, con don Esteban a mi lado. La licenciada Ruiz se sentó del otro lado. Don Roberto hizo lo correcto, me dijo. Con donar ese dinero les quitó el motivo. Ya no pueden matarlo por herencia porque ya no hay nada que heredar. No lo hice por protegerme, le contesté. Lo hice porque ese dinero estaba manchado. Cada peso de ese terreno me iba a recordar que mi hijo quiso matarme por él. No podía quedármelo. Me habría envenenado el alma más que el arsénico me envenenó el cuerpo. Pasaron 2 horas. 2 horas largas donde mi mente no paraba de darle vueltas a todo. A la cena, al vino, a la sonrisa de Daniel cuando brindamos. A todos los momentos buenos que ahora estaban contaminados con esta traición. Finalmente nos llamaron de regreso a la sala. El juez estaba en su lugar con cara seria. He revisado toda la evidencia presentada, dijo, y he llegado a un veredicto. El juez se acomodó los lentes y empezó a leer su veredicto. En el caso del intento de homicidio contra Roberto Medina Flores, este tribunal encuentra a los acusados Daniel Medina Ochoa y Verónica Sánchez de Medina, culpables de todos los cargos. Un murmullo recorrió la sala. Verónica se derrumbó sobre la mesa llorando. Daniel se quedó inmóvil, como estatua de sal, mirando al juez sin parpadear. La evidencia presentada es abrumadora, continuó el juez. Tenemos las compras del arsénico, los mensajes entre los acusados, el testimonio de testigos, los análisis toxicológicos y la confesión parcial de la señora Sánchez en sus mensajes de texto. Hizo una pausa, mirando a Daniel y Verónica con dureza. Este no fue un crimen pasional. No fue un momento de locura. Fue un plan calculado, premeditado, ejecutado con frialdad contra un hombre inocente cuyo único error fue ser generoso con su familia. El juez puso sus manos sobre el escritorio. Daniel Medina Ochoa, usted traicionó la confianza más sagrada que existe, la confianza entre padre e hijo. Tomó al hombre que le dio vida, que trabajó hasta destruirse para darle un futuro, y decidió que ese hombre ya no merecía vivir porque le estorbaba en sus planes. Daniel tenía lágrimas corriendo por la cara, pero el juez no se ablandó. Verónica Sánchez de Medina, usted manipuló a un hombre débil para que matara a su propio padre. Usted compró el veneno. Usted planeó el escape con su amante. Usted convirtió a esta familia en un campo de batalla donde la única víctima iba a ser un anciano inocente. Golpeó su mazo. La sentencia de este tribunal es la siguiente. Daniel Medina Ochoa, 25 años de prisión por intento de homicidio calificado, con agravantes de premeditación, alevosía y ventaja. Verónica Sánchez de Medina, 30 años de prisión por los mismos cargos, más 5 años adicionales por conspiración para defraudar. Verónica gritó. No, por favor. Tengo hijos. Debió pensar en sus hijos antes de planear un asesinato, respondió el juez con voz fría. Sus hijos quedarán bajo custodia del DIF hasta que algún familiar apto pueda hacerse cargo de ellos. Se volvió hacia Daniel. ¿Tiene algo que decir antes de que lo lleven a prisión? Daniel se levantó despacio. Me miró con ojos rojos, hinchados de tanto llorar. Papá, perdóneme, no sé qué me pasó. Estaba desesperado, las deudas, la presión. Verónica en mi oído todos los días diciéndome que usted ya había vivido suficiente, que merecíamos nuestra oportunidad. Cállate, le gritó Verónica. Cobarde, todo fue tu idea. Mentira, gritó Daniel. Tú compraste el veneno. Tú me convenciste. El juez golpeó el mazo. Silencio. No me importa quién convenció a quién. Los dos son culpables. Los dos van a pagar. Los guardias se acercaron para llevárselos. Daniel trató de caminar hacia mí. Papá, por favor, dígale al juez que retire los cargos. Por favor. Soy su hijo. Me levanté de la banca. Las piernas me temblaban, pero mi voz salió firme. Tú dejaste de ser mi hijo el día que pusiste veneno en mi copa. Yo tuve un hijo que se llamaba Daniel, pero ese niño murió. El hombre que está frente a mí es un extraño. Papá, no. Oh, Daniel se soltó de los guardias y cayó de rodillas. Por favor. Lo siento. Nunca más lo volveré a hacer,
Claro que no lo volverás a hacer, le dije sintiendo cómo se me partía el corazón. Porque vas a estar 25 años en la cárcel, y cuando salgas yo ya estaré muerto, muerto de viejo en mi cama, no envenenado por la mano de mi propio hijo. Los guardias lo levantaron a la fuerza. Daniel gritaba, lloraba, me suplicaba, pero yo me di la vuelta y caminé hacia la salida. Afuera del tribunal había reporteros esperando. Me rodearon con cámaras y micrófonos. Don Roberto, ¿cómo se siente después del veredicto? ¿Va a perdonar algún día a su hijo? ¿Qué mensaje tiene para otras familias? Me detuve. Respiré hondo. Y hablé mirando directo a las cámaras. Me siento vacío. Gané el juicio, pero perdí a mi hijo. La justicia se cumplió, pero mi familia quedó destruida para siempre. Hice una pausa. Si lo voy a perdonar, no lo sé. El perdón no borra lo que pasó. Mi hijo intentó matarme. Eso voy a cargarlo hasta el día de mi muerte. Un reportero me interrumpió. ¿Qué le diría a los padres que están escuchando? Que amen a sus hijos, pero que no se dejen destruir por ellos. Que den todo lo que puedan dar, pero que nunca pierdan su dignidad. Yo amé tanto a mi hijo que casi me cuesta la vida. Y si no hubiera dicho basta a tiempo, ahora estaría muerto y él estaría gastando mi dinero como si nada hubiera pasado. Señalé hacia el edificio del tribunal. Ahí adentro hay un hombre que va a pasar 25 años en la cárcel porque no entendió algo básico. Que el amor de padre no se compra, no se vende, y definitivamente no se cambia por dinero. Que cuando traicionas a quien te dio todo, no solo pierdes su confianza, pierdes tu propia humanidad. ¿Tiene miedo de que cuando salga de la cárcel intente hacerle daño otra vez? No, porque cuando salga de la cárcel yo ya no estaré aquí. Tengo 71 años. En 25 años tendré 96, si es que llego a esa edad. Sentí las lágrimas queriendo salir, pero las aguanté. Mi hijo me robó los últimos años de vida que nos quedaban juntos. Los años donde podría haber conocido mejor a mis nietos. Donde podríamos haber hecho las paces con el pasado. Esos años ya no van a existir. Y eso duele más que cualquier veneno. Don Esteban me puso la mano en el hombro. Ya, Roberto, vámonos a casa. Llegué a mi departamento cuando ya estaba oscureciendo. Me senté en mi sillón café, el que huele a Carmela, y me quedé mirando la fotografía del Parque Agua Azul. En esa foto Daniel tenía 7 años, y me abrazaba las piernas sonriendo. Agarré la foto y la volteé, poniendo la boca abajo sobre la mesita. Ya no podía ver esa imagen sin que me doliera. Esa noche, por primera vez en meses, dormí completo. No tuve pesadillas. No me desperté con el corazón acelerado. Dormí en paz, porque finalmente la justicia se había cumplido. Pero desperté con los ojos hinchados de tanto llorar dormido. Justicia no significa que deje de doler. Solo significa que el que te hizo daño va a pagar por lo que hizo. Pero el dolor se queda contigo para siempre. Los días siguientes fueron extraños. Ya no tenía que ver a Daniel. Ya no tenía que fingir normalidad. Pero también me di cuenta de algo. Me había quedado completamente solo. Mi compadre Jesús me visitaba seguido. Me traía comida, se quedaba a platicar. La señora Refugio subía a tomar café conmigo. Don Esteban me invitaba a caminar por el parque. Pero no era lo mismo. Había un vacío en mi vida que antes llenaba la idea de tener un hijo. Aunque ese hijo ya no me visitara. Era el vacío de saber que tu familia, tu sangre, tu continuación en este mundo, ya no existe. Un mes después del juicio, recibí una carta. Era de Daniel desde la cárcel. La dejé sobre la mesa de la cocina durante 3 días sin abrirla. Miraba el sobre pensando, ¿qué puede decirme que cambie algo? ¿Qué palabras pueden borrar el veneno que me dio? Finalmente la abrí. Era una carta larga escrita con letra temblorosa. Papá, no espero que me perdone. No espero que me entienda. Solo quiero que sepa que cada día que paso aquí encerrado, pienso en lo que hice. Veo mi cara en el espejo y no me reconozco. ¿Cómo pude hacerle eso? ¿Cómo pude pensar que el dinero valía más que su vida? Seguí leyendo, sintiendo cómo se me hacía un nudo en la garganta. La verdad es que me perdí, papá. Me perdí en las deudas, en la presión de mantener un estilo de vida que no podía pagar, en las palabras de Verónica que se metían en mi cabeza como gusanos. Pero eso no es excusa. Yo decidí poner ese veneno. Yo decidí traicionarlo. Y ahora voy a pagar por eso el resto de mi vida.
La carta terminaba diciendo: no le pido que me perdone, solo le pido que sepa que el hijo que usted crió, ese niño que lo amaba con todo su corazón, todavía existe en algún lugar dentro de este hombre que cometió el peor error de su vida, y ese niño llora todos los días por lo que hizo. Doblé la carta y la guardé en el cajón de mi buró, junto con la foto del parque Agua Azul que había volteado. No le contesté. Tal vez algún día pueda perdonarlo. Tal vez en mis últimos días, cuando esté en mi cama muriendo de viejo como debe ser, pueda encontrar en mi corazón un pedazo de perdón para el hijo que intentó matarme. Pero ese día no es hoy. Hoy solo soy un padre viejo que aprendió la lección más dolorosa de la vida. Que puedes dar todo por tus hijos y aún así no es garantía de que ellos van a valorarlo. Han pasado 8 meses desde el juicio. Estoy sentado en la banca del Parque Agua Azul, la misma banca donde tomaron aquella foto hace tantos años. Es domingo por la mañana y el parque está lleno de familias. Veo padres jugando con sus hijos, abuelos cargando nietos, familias comiendo helados bajo los árboles. Hace 6 meses empecé a venir aquí todos los domingos. Al principio era doloroso. Me recordaba demasiado a lo que perdí, pero poco a poco este lugar se convirtió en mi refugio, en el espacio donde puedo pensar con claridad. La vida después del juicio ha sido diferente. Vivo con menos, mucho menos que antes, pero duermo con la conciencia tranquila. El dinero del terreno se fue a donde tenía que ir, a ayudar a gente que lo necesita, a asegurar el futuro de mis nietos, a pagar deudas de gratitud con quienes me ayudaron. Mi pensión de 3,500 pesos al mes me alcanza justo para vivir. Como sencillo, compro en el mercado, no gasto en cosas que no necesito. La señora Refugio me bajó la renta cuando se enteró de todo. Don Roberto, usted me ayudó cuando mi esposo murió. Ahora me toca ayudarlo a usted. Mi compadre Jesús viene cada martes a jugar dominó. Don Esteban me invita a las reuniones de jubilados en el centro comunitario. Tengo una vida nueva, construida sobre las ruinas de la familia que perdí. Hace 3 meses apareció alguien que no esperaba. Fue un sábado por la tarde. Estaba yo limpiando mi departamento cuando tocaron a la puerta. Abrí y ahí estaban ellos. Mis nietos, Sebastián y Daniela, de 10 y 8 años. Los traía la mamá de Verónica, doña Luz, una señora de 60 años con cara cansada pero amable. Don Roberto, me dijo con voz suave, los niños querían verlo. Llevan meses preguntando por su abuelo. Sebastián, el mayor, me miró con esos ojos que eran igualitos a los de Daniel cuando era niño. Abuelo, ¿por qué ya no nos visita? Se me hizo un nudo en la garganta. Los había evitado porque cada vez que los veía a Daniel, pero ellos no tenían la culpa de lo que hizo su padre. Los dejé pasar. Daniela corrió a abrazarme las piernas. Exactamente como Daniel hacía en aquella foto del parque. Te extrañé, abuelito. Ese día les preparé quesadillas con el comal que había sido de Carmela. Jugamos serpientes y escaleras en la mesa de la cocina. Sebastián me preguntó por qué su papá estaba en la cárcel, y le dije la verdad, adaptada para que un niño de 10 años pudiera entender. Tu papá cometió un error muy grande, le hizo daño a alguien que lo quería mucho, y ahora tiene que pagar por ese error. ¿A ti te hizo daño, abuelo? Le preguntó Daniela con sus ojitos grandes llenos de preocupación. Sí, mija, a mí me hizo daño. ¿Lo perdonaste? Esa pregunta me dejó sin palabras. Daniela esperaba mi respuesta con esa inocencia que solo tienen los niños, pensando que perdonar es tan fácil como decir, ya no estoy enojado. Todavía estoy aprendiendo a perdonar, le contesté finalmente. A veces el perdón no llega rápido. Tarda años, pero lo importante es que estoy intentando. Desde ese día, Doña Luz me trae a los niños cada 2 sábados. Hemos establecido una nueva tradición. Los llevo al parque, les compro nieves de la nevería de Don Chuy, y les cuento historias de cuando su papá era niño. Les cuento las historias buenas, las de antes de que todo se echara a perder. Les cuento del Daniel que yo conocí, el niño bueno que se perdió en algún camino, porque aunque su padre intentó matarme, ellos merecen conocer que hubo un tiempo donde él fue diferente. Hace un mes recibí otra carta de Daniel. Esta vez sí la abrí el mismo día. Decía que había empezado terapia en la cárcel, que estaba tratando de entender por qué hizo lo que hizo. He pensado mucho en usted, papá, decía la carta, en todos los sacrificios que hizo,
Recuerdo cuando vendió su bicicleta para comprarme uniformes de escuela. Recuerdo cuando trabajaba domingos para pagarme la universidad. Recuerdo todo y me avergüenzo de haberlo olvidado cuando más importaba. Al final me pedía algo. ¿Podría venir a visitarme? No para perdonarme, solo para verlo una vez más, para decirle en persona lo arrepentido que estoy. Guardé esa carta con la anterior. No he ido a visitarlo. No sé si algún día iré. El perdón es un camino largo, y yo apenas estoy dando los primeros pasos. Pero algo sí he aprendido en estos meses, que uno puede sobrevivir incluso a las traiciones más grandes. Que la vida sigue aunque tu corazón esté roto, que puedes reconstruir tu existencia sobre las ruinas de lo que fue tu familia. He aprendido también que el amor no siempre es correspondido, que dar todo no garantiza recibir nada, y que a veces las personas que más amamos son las que más daño nos pueden hacer. Pero también he aprendido que la dignidad vale más que cualquier relación, que decir basta cuando te están destruyendo no es egoísmo, es supervivencia. Que amarte a ti mismo no está peleado con amar a tus hijos, solo significa que no te vas a dejar matar por ellos. Esta mañana, sentado en esta banca, veo pasar a un papá joven con su hijo. El niño tiene como 6 años y le pide al papá que le compre un globo. El papá, aunque se nota que trae poco dinero, le compra el globo más caro que hay. Reconozco esa mirada en los ojos del padre. Es la misma que yo tenía cuando llevaba a Daniel al parque. La mirada de un hombre que daría todo por ver feliz a su hijo. Espero que ese niño, cuando crezca, valore lo que su papá hace por él. Espero que no cometa los mismos errores que cometió Daniel. Espero que entienda que el amor de padre es el más puro que existe, y que traicionarlo es traicionar lo más sagrado que tiene un hombre. Me levanto de la banca, las piernas me duelen, la espalda me truena, pero camino derecho con la frente en alto, porque aunque mi hijo intentó matarme, aunque mi familia quedó destruida, aunque pasé por el infierno de la traición, sigo aquí, sigo vivo, sigo respirando. Sigo caminando por este parque donde alguna vez fui feliz. Y eso es mi victoria. No la sentencia de 25 años que le dieron a Daniel. No el dinero que doné. No la justicia que se cumplió en el tribunal. Mi victoria es que me levanto cada mañana, me preparo mi café, salgo a caminar, visito a mis nietos y sigo adelante. Mi victoria es que él no logró destruirme completamente. Tal vez algún día pueda visitarlo en la cárcel. Tal vez algún día pueda mirarlo a los ojos y decirle, te perdono. Tal vez algún día pueda volver a voltear esa fotografía del Parque Agua Azul y verla sin que me duela. Pero no va a ser hoy, y está bien así. La vida me enseñó que no todas las historias tienen final feliz, que a veces las familias se rompen y no se pueden reparar, que puedes hacer todo bien y aún así terminar solo. Pero también me enseñó que estar solo no es lo mismo que estar vacío. Que la soledad puede ser paz si aprendes a llenarla con dignidad, que puedes reconstruirte incluso después de que tu propio hijo intentara destruirte. Camino hacia la salida del parque. El sol de la mañana me calienta la cara. A lo lejos escucho las risas de los niños, las voces de las familias, la música de los mariachis que tocan en la plaza. La vida continúa. Mi vida continúa, y aunque el veneno de mi hijo casi me mata, lo que realmente me salvó fue entender algo que me tomó 71 años aprender. Que el amor por los hijos no puede ser más grande que el amor propio. Que dar todo no significa perder todo. Y que cuando alguien, incluso tu propia sangre, intenta destruirte, tienes todo el derecho de defenderte. Llegó a mi departamento. Me siento en mi sillón café que huele a Carmela. Preparo café con el mismo sabor a canela que ella hacía. Prendo la radio donde pasan las mismas rancheras que escuchábamos juntos. Y por primera vez en 8 meses, saco la fotografía del Parque Agua Azul de su cajón. La miro, veo a ese niño de 7 años abrazándome las piernas, sonriendo con 2 dientes de menos. Una lágrima me corre por la mejilla. Perdiste el camino, mijo. Le digo a la fotografía. Te perdiste tanto que ya no sé si algún día te vas a encontrar. Pero yo seguiré aquí, viviendo la vida que tú quisiste quitarme, esperando a ver si algún día el hombre que estás pudiera volver a ser el niño que fuiste. Vuelvo a guardar la fotografía. Tal vez mañana pueda mirarla un poco más. Tal vez pasado mañana no me duela tanto.
Tal vez en un año pueda volver a ponerla en la mesita, o tal vez nunca pueda, y está bien así. Porque aprendí que perdonar no significa olvidar, que seguir adelante no significa borrar el pasado, que amar a tu hijo no significa permitir que te destruya. Aprendí que a veces la mejor venganza no es el castigo, sino sobrevivir con dignidad. Y aquí estoy. Sobreviviendo. Viviendo. Reconstruyéndome. Un día a la vez. Si esta historia te tocó el corazón, compártela. Si tienes padres, abrázalos. Si tienes hijos, enséñales el valor del sacrificio. Y si alguna vez te encuentras en una situación donde alguien, incluso tu propia familia, intenta destruirte, recuerda, tu vida vale más que cualquier relación. Dime de qué ciudad me estás escuchando. Dale like si crees que Don Roberto hizo lo correcto, y suscríbete para más historias que te hacen reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Porque al final, lo único que nos llevamos de este mundo es la dignidad con la que lo vivimos.